Bienvenidos como cada jueves a Dos que sí, uno que no. Hoy es 4 de mayo, Día Internacional de Star Wars. Precisamente empezaremos hablando de ello con Rafael López, que fue comisario de una exposición de sus piezas de Lego, porque es coleccionista, aquí en Zamora, y tiene una exposición muy interesante en Valladolid. Continuaremos con el escritor Jorge Molist, que nos presenta su última novela, El latido del mar. Y acabaremos con Óscar Martín para hablar de un tema del que últimamente estamos escuchando muchas noticias, la inteligencia artificial. Pero antes visitaremos un local, en este caso el local de Adrián Lorenzo. Comienza Dos que sí, uno que no. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pillas aquí trabajando en los arreglitos del tercer disco, ya supongo. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Oye, que si queréis os enseño un poquito local, guitarras, proyectos, no sé, o si quieres charlamos un poquito, lo que tú veas, no hay problema. El curro en el local depende del día, ¿no? A veces es más laborioso, a veces es un poco más tedioso quizás, a veces es un poco más relajado, depende, ¿no? Depende el trabajo que vayamos a realizar, el bolo que vayamos a hacer, pues tendremos que realizar unos trabajos o un tipo de trabajo, trabajar de una manera u otra, ¿no? Al final. Entonces bueno, básicamente eso, depende mucho el bolo, el formato también que tengamos que hacer, ¿no? Si tenemos que hacer un acústico, tenemos que hacer un directo un poquito más rockero, o depende si el tiempo en la sala nos lo limitan a una hora y media, o cosas así, depende. Es verdad que tengo muchísima ayuda de mis compañeros, la verdad que ellos me ayudan muchísimo a ponerme los pies sobre la tierra, como digo yo, ¿no? Y bueno, de alguna manera también arreglan mucha de la armonía o muchas de las estructuras de los temas. Pero bueno, es cierto que por lo general suelo llevar el tema aquí al local de ensayo un poquito más marcado, un poquito más hecho de casa. Suelo tener más o menos las partes claras, la letra clara y bueno, en general eso, ¿no? Y luego pues según vaya surgiendo en el ensayo alguna otra idea, pues que yo siempre tengo la mente abierta a, pues eso, a generar un poco una canción que hagamos en conjunto, ¿no? Luego más adelante pues ya empezamos con el proceso de producción, ya que la preproducción en teoría, ¿no? La generamos en el ensayo. Así que en la producción pues ya metemos mano a qué tipo de sonido queremos para qué tipo de tema, ¿no? Guitarra eléctrica, guitarra acústica, con un amplificador, con otro, con una guitarra, probamos varias guitarras, nos llevamos varias guitarras al estudio. Teclados también, ¿no? Probamos con varios tipos de teclados, de sintetizadores. Bueno, por lo general es cierto que los pianos y los teclados de sintetizador los suelo grabar yo, pero bueno, sí que es verdad que en este último disco que voy a sacar dentro de poquito he colaborado con la ayuda especial de Víctor Aliste, por ejemplo, para hacer ciertos teclados. También en el bajo, ¿no? Suelo colaborar a veces con otros bajistas, que no es el que me suelo llevar siempre a la gira, ¿no? Que es, por ejemplo, Mauri Esteban, que ha colaborado en varios temas del último disco. Y bueno, es verdad que por lo general no suelo hacer muchas colaboraciones, pero siempre al final tengo muchísima ayuda de los amigos. Y eso hace un poco que el producto salga adelante y que las canciones tengan un sentido general también. Qué extraño sería volar cuando ya no hay alas. Qué extraño sería volver donde fui feliz. Qué extraña sería la vida sin esas ganas de verte de nuevo por las calles de Madrid. ¿Y será que ya no soy el mismo que era ayer? ¿Y será que encontré mi lugar? Quizás no lo sé. ¿Y será soy la razón de la cabeza a los pies? ¿Será que encontré mi refugio dentro de tu
serás la prota de ese teatro principal, una luz en mitad de la noche, mi más bonita casualidad. Qué extraño sería decir que te echo de menos cuando acabo de despedirme en la línea 6. Qué raro sería decirte que no te quiero. Tú sabes mejor que nadie que no sé mentir. Y he vuelto a caer por verte sonreír. Y serás mi más bonita casualidad, una estrella fugada en el cielo, de esas que se van para no volver más. Y serás la prota de ese teatro principal, una luz en mitad de la noche, mi más bonita casualidad. Sí que es verdad que muchas veces hay muchos compis, ¿no? del sector, ¿no? que me dicen, oye, pues he visto tu cartel, que salís varios de la banda y luego pone, sin embargo, el nombre Adrián Lorenzo, ¿no? que eres tú solo, ¿no? Y me dicen, ¿por qué no o haces una banda o por qué no pones un cartel en el que salgas tú solo, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna forma tengo ese especial agradecimiento a mis compañeros. Ellos también forman parte de todo el proceso, ¿no? Yo, como ya digo, compositivo y también de la producción de la canción, y yo creo que merecen estar ahí. Me gusta que se sepa los músicos que van conmigo, que casi siempre son los mismos, ¿no? Entonces, un poco eso. A veces me dicen ese tipo de cosas, pero bueno, en lo general, al final es verdad que el proyecto es mío, las canciones son mías, y yo voy dirigiendo un poco todo. Al final me toca hacer un poco ese papel de director musical, me toca hacer un poco un papel general de todo. A veces acabo con la cabeza loca, pero bueno, está bien, es un proyecto muy bonito y que creo que todos le ponemos unas ganas enormes. Sí que es verdad que en las guitarras, muchas de ellas sí que las suelo grabar yo, ¿no? Pero también cuento con la ayuda de mi compañero Agustín, que está en la banda, ¿no? Y que él, me gusta que también él grabe las guitarras, ¿no? Aparte de que a lo mejor la idea haya sido mía o el arreglo sea mío, o generalmente mío, prefiero que él también grabe su parte de la guitarra, porque quiero que en los discos suene a eso, a una banda, ¿no? Y que cuando salimos a directo el público escuche casi lo mismo que ha escuchado en el disco en su casa. Intentamos hacerlo lo más parecido posible y por eso siempre va una guitarra mía a un lado de la oreja, ¿no? Al lado L o R, y en el otro lado siempre está, o casi siempre suele estar Agustín, ¿no? Y me gusta seguir con ese concepto, me gusta. Le da un aire de directo al disco que soy fanático de ese tipo de sonido en directo. La gran mayoría de las canciones que grabamos para este disco o para el anterior lo hemos grabado con equipo analógico en su gran mayoría, porque bueno, quien me conoce sabe que soy un poco freak, ¿no? de los equipos análogos, de los amplificadores y todo eso, analógicos, aunque nos toque ahora tirar por digital en cuanto a guitarrista se refiere, ¿no? Pero me gusta que todo tenga una composición totalmente analógica, y la gran mayoría de las guitarras, ¿no? que van grabadas en los discos son guitarras que se han grabado aquí en este local, ¿no? con muchos tipos de amplificadores, muchos tipos de guitarras, sonido de batería también totalmente, obviamente, acústico, y probando varios tipos de preamplificadores y de micros y todas esas cosas freaks que tenemos los músicos y que nos encanta tanto. Carretera, estaba pensando cómo sería partir a un lugar donde no haya fronteras, donde tranquilamente pueda sobrevivir. Por favor, no me esperes despierta, ya sé que la conciencia no
medio gas. No hay nada imposible, solo cuesta un poco más. Viajo por el mundo buscando algo mejor que mi tierra, donde no puedo vivir. Sobre todo cambia mucho lo que yo llamo madurar musicalmente, ¿no? Que es cuando empiezas a aprender cómo funciona pues, toda la armonía, cómo empieza a funcionar todos los armónicos, los sonidos de guitarra, tocas de una manera totalmente distinta, empiezas a apreciar un poco la madera de los instrumentos. Creo que evolucionas musicalmente y en muchos sentidos, ya no solo en el sentido de sonido, sino en el sentido de vista quizás de negocio. Bueno, al final maduramos totalmente y vamos madurando musicalmente también los músicos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos siguiendo un poco esa línea, ¿no? Supongo. Y me gusta que haya un camino, una evolución y yo siempre digo una misma frase que me gusta mucho, ¿no? Que es, si yo el año que viene me veo igual que este año, es que estoy cagándola en algún sentido, ¿no? O sea, me gusta que cada vez vaya sacándome más fallos de lo que he hecho anteriormente y voy siguiendo mejorando, o sea, voy mejorando, ¿no? Sobre esos errores y verme en varios años distinto a como me veo hoy y a lo que estoy diciendo hoy seguramente. Y eso me gusta, eso mola, eso está bien. Sonreír sin falta de fingir. Solo soy una nube a medio gas. No hay nada imposible, solo cuesta un poco más. Bueno, sí, hombre, en los discos que estoy haciendo de pop rock, pues vengo del pop rock, ¿no? Y cojo influencias de muchos tipos de grupos, ¿no? Y a veces eso es bonito y está bien. A nivel compositivo no está tan bien, ¿no? Porque a veces mis compañeros me tienen que decir, oye Adri, mira que este tema se te parece mucho a este tema de Fito, te has ido muy a este tema que has escuchado de Rulo. Inconscientemente a veces me pasan un montón ese tipo de cosas y, como digo, mis compis están ahí para ponerme los pies sobre la tierra, ¿no? Pero si tengo que decir si yo como persona vengo del rock, quizás me estaría engañando a mí mismo realmente, porque yo me crié escuchando rap, hip hop en mi barrio y yo vengo realmente de esa música. Fue la primera escritura, ¿no? Las primeras canciones que yo siempre hice fue eso. Tampoco voy a renegar de mis raíces, aunque bueno, este tipo de discos, pues claro, cogen influencias del pop rock actual, ¿no? De ese tipo de rock de Leiva, Dani Martín, Rulo La Contrabanda, Andrés Suárez también escucho mucho, pues ese rollo, ¿no? De hecho, hoy día sigo escuchando muchísimo tipo de música y rap sigo escuchando y yo creo que seguiré escuchando toda mi vida, ¿no? Al final uno viene de ahí, pero sigo en ello y sigo escuchando rock y sigo abriéndome a otras bandas, a otros grupos, sigo abriéndome y experimentando otros colores, otros timbres, otras formas o maneras de sonar. En este último disco he metido orquestaciones sinfónicas en un tema. Me abro a la música en general, ¿sabes? Y tampoco me encasillo en un estilo, es como que voy haciendo un poco lo que va surgiendo dentro de mi voz o mi estilo popero en toda regla, pero voy cogiendo colores de otros artistas también. No me arrepiento de cerrar todos los bares, de parar el tiempo y de dormir en los portales. Y sigo siendo el mismo, ya lo ves. Fue duro comprender que fue mejor salir corriendo y que me casen con una botella azul, que me desgarren. Si en el fondo no estás tú, fue divertido, nunca debí soñarte. Y ahora estoy perdido, nunca quise enamorarme, porque no jugarás conmigo otra vez, no volveré a soñar que vuelves. Es hora de poner punto final a este colchón, que solo sé que no muere por
menos mereció la pena estar allí, bajo la sombra de tus dudas. Y no volveré a volar entre suspiros, acompasados del aliento de tu voz. Ya no serás el desenlace de la historia que un día juramos Yo escribir. me encuentro en un punto que tengo que reivindicar un poco esto, porque creo que lo debo a mí mismo por lo que me ocurre a mí cuando intento salir ahí fuera y me choco con las salas, ¿no?, de conciertos, y tengo que intentar programar un concierto. Me cuesta un montón y muchas de las salas no están abiertas a colaborar con artistas pequeños o artistas que estén empezando, o más dicho de otra manera directamente, con artistas que tienen pocas escuchas o pocos números, ¿no? O sea, hoy día todo es un número y todos son escuchas en Spotify, y me ocurre en muchas ocasiones que muchas salas ni contestan ni miran tu videoclip, les da igual si eres bueno o si eres malo. Yo por una parte lo entiendo, porque al final ellos tienen que meter gente en su sala, pero se hace muy complicado si no estás en agencias, ¿no?, que te puedan mover, que te puedan promocionar, que te puedan poner pasta en el proyecto. Si no tienes eso es muy complicado. Yo intento ir por mi cuenta porque estoy un poco en contra de estas cosas, pero al final me doy cuenta que es muy difícil salir ahí fuera por los números, básicamente, ¿sabes? Por no tener una línea de promoción, por no tener una publicidad muy clara, o por no tener oyentes directamente. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero aún así sigo luchando y sigo intentándolo, ¿no? Y sigo intentando que cada concierto sea especial. O sea, yo prefiero hacer pocos conciertos, pero que estén bien, que sean bonitos y que atraiga a cierto número de personas que me siguen, que me escuchan, a intentar hacer muchos conciertos en las que tenga muy pocas personas, ¿no?, escuchando, o ya no las personas, sino que no me haya dado tiempo a currarlo como es debido y ofrecerle al público que me escucha un concierto a medias, ¿no? No intento quedarme a medias nunca, intento que todo lo que hago dedicar el 100% de mí, ¿no?, para que ese concierto sea muy bonito y para que el que escucha quiera volver. Es la forma, yo creo que tengo que hacerla. Creo que es la forma más humilde y más musical, porque al final lo que estoy haciendo es música, es un arte, y no nos podemos olvidar de esto. Los números están muy bien, pero como yo siempre digo en los conciertos, hay que sentir, hay que atreverse a sentir, y esto, como tú dices, es un lenguaje muy bonito, y creo que, no sé, creo que es complicado salir ahí fuera intentándolo hacer lo más humilde que se puede. Es muy complicado, pero hay que seguir, hay que seguir. Maldigo todos los domingos de despedida. Maldigo cada mañana sobre tu edredón. Te digo que hoy nada me frena, que hoy será el día de darnos de bruces con la maldita depresión. ¿Cómo explicarle al tiempo que las canciones duelen, que solo consiguen que nos sintamos mejor? ¿Cómo explicarle al sol que no me pille de madrugada? Cuando trabajo aquí con mis compañeros, nos ponemos muy seriamente a trabajar de verdad en las canciones, en las claquetas, en las secuencias, en que todo entre perfecto, calibramos nuestro sonido de guitarra. Pero sí que es verdad que cuando llega el directo es una visión completamente distinta, ¿no? Porque es como el trabajo ya está hecho, vamos a disfrutar. Ya llega un momento en que tengo aprendidas todas las cosas que tengo que hacer y que cantar, pero hay un factor muy importante que es el público que viene a verte, es las ganas que le pongo, y para mí salir en directo es otra cosa completamente distinta, porque de lo que aquí pasa a ser trabajo, allí pasa a ser lo que amo realmente, y no puedo decirlo o explicarlo de otra manera,
porque cuando me subo al escenario es cerrar los ojos y estar en otro planeta directamente. Y luego ya tengo mis resacas emocionales al día siguiente, que no resacas a secas, sino emocionales, y tienes esa cosa de decir, he estado en otro sitio y todavía no me creo lo que ha pasado ayer, ¿sabes? Y no quiero que esa sensación muera nunca, ¿no? No quiero que los directos se conviertan en un lugar de trabajo, en una oficina de trabajo, ¿no? Quiero que siga siendo ese momento especial que vives una vez y por lo que merece la pena seguir luchando. Entonces son conceptos distintos, pero íntegramente y necesariamente relacionados, ¿no? Quiero saber si navegaste a la deriva, vas dejando una estela en el mar. No me importa si perdemos la partida, no tengo miedo si volvemos a empezar. Quién sabe si algún día yo me largaré de aquí, o serás tú quien se despida de mí. Prefiero pensar que el tiempo nos hará de guía. Perderemos la cabeza en un barquito de cristal y no me importa acostumbrarme a ver tus bragas en mi salón. Me niego a morir en otra canción sin saber lo que me espera en la última estación, la última bala. Me la juego contigo, sin saber si un terremoto podrá con este huracán. Si amanecemos y seguimos vivos, te prometo que lo dejo por escrito en tu portal. Me niego a vivir sin saber lo que pasará. Sopla al sur de la avenida, aún nos quedan velas por soplar. Es tu Cami de los Rolling, son tus idas y venidas, son mis putas ganas de contarlo a los demás. Y no me importa acostumbrarme a ver tus bragas en mi salón. Me niego a morir en otra canción sin saber lo que me espera en la última estación, la última bala. Me la juego contigo sin saber si un terremoto podrá con este huracán. Si amanecemos y seguimos vivos, te prometo que lo dejo por escrito en tu portal. La última bala me la juego contigo sin saber si un terremoto podrá con este huracán. Si amanecemos y seguimos vivos, te prometo que lo dejo por escrito en tu portal. Na na na, na 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 na, na na na. Te prometo que lo dejo por escrito en tu portal. Na 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 na, na na na. Te prometo que lo dejo por escrito. Te prometo que lo dejo por escrito en tu portal. Na 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 na, na na na. Te prometo que lo dejo por escrito en tu portal.
Hoy, día 4 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias, en la que millones de fans de todo el planeta celebran el nacimiento de la saga, celebrando distintas actividades. Nos acompaña todo un experto en esta saga. Hemos visto dos figuras de Lego, porque él es coleccionista. Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, es una gozada tenerte aquí, además precisamente en este día. ¿Lo vas a celebrar de alguna manera especial? Bueno, ya he tenido mi celebración especial inaugurando la exposición en el Museo de Ciencia de Valladolid, que se inauguraba hoy, o sea que ya llevo el día cumplido desde esta mañana con el acto y con la visita y las fotos que nos hemos hecho allí con los personajes y demás. La verdad es que, bueno, ya decíamos que él era un experto, es coleccionista precisamente de estas figuras en Lego. Ya expuso en Zamora, ¿verdad? Que tuviste gran éxito de público. De hecho, también nos visitaste y pudimos disfrutar. ¿Qué tiene el mundo de Star Wars? Que precisamente eso, tienen su Día Internacional, hoy se celebra y además por millones de personas. Yo creo que junta ahora mismo muchos alicientes de fenómeno intergeneracional, yo creo el romanticismo y la nostalgia de los años 80, en todas las áreas pues está de moda, ¿no? Y parece como que no caduca. Entonces, bueno, hace que la gente que vio las películas originales en su momento, pues ya esté en una edad en la que bueno, pues tiene ganas de disfrutarlo de otra manera, tiene un poder adquisitivo para poder viajar pues a estas convenciones internacionales que hay, que recientemente este año ha sido en Londres, justo en Semana Santa, en el fin de semana del domingo de Resurrección, y bueno, pues es un fenómeno al alza. También ha sido impulsado mucho por Disney desde que adquirió los derechos, desde que compró los derechos a George Lucas, y bueno, es un mundo muy atractivo que junta pues acción, tecnología, ciencia ficción. Yo creo que no desencanta a nadie. Y personajes como los que estamos viendo precisamente en esa exposición de la que hablábamos antes, esa exposición que pudimos disfrutar aquí en Zamora. Oye, ¿por qué se celebra precisamente hoy, día 4 de mayo, este día? Bueno, por el juego de palabras en inglés entre el 4 de mayo y que la fuerza te acompañe, que en inglés sería May the 4th o May the Force be with you, el que la fuerza te acompañe. Y en ese juego de palabras pues se hizo que se haya establecido el 4 de mayo como fecha de referencia. La primera vez que se utilizó esta expresión fue más atrás de lo que podemos pensar, porque fue en el año 79, después de que Margaret Thatcher ganara las elecciones. Aún Star Wars era un fenómeno creciente, se había estrenado nada más que la primera película. Y el día posterior a las elecciones, cuando ganó Margaret Thatcher, sus compañeros del Partido Conservador publicaron en el London Evening News un anuncio felicitándola, precisamente con la expresión May the 4th be with you, Maggie. Y entonces, pues esa es, digamos, la constancia que se tiene del primer uso del juego de palabras de May the 4th con May the Force, que la fuerza acompañe. Luego, alguna vez ha habido alguna referencia, pero como día de Star Wars ya la expresión consolidada no es hasta prácticamente el 2008, en el que un grupo, a raíz de las nuevas películas que surgieron, de la precuela, pues un grupo de fans de Luke Skywalker a través de Facebook, que todavía estaba Internet, no como la conocemos ahora, pues querían celebrar un día de Luke Skywalker, manejarle, y entonces pues escogieron la fecha del 4 de mayo y la expresión. Y en el año 2011, si no recuerdo mal, ya no sé si es 2010 o 2011, ya sí que desde 2011 se generó ya una celebración oficial o más organizada, que la primera fue en Canadá, y se ha venido celebrando mundialmente pues desde entonces. El caso es que es una buena excusa para juntarse los fans y los seguidores, sí, que son millones, claro. Bueno, para hacer cierta celebración, ¿no? Luego, lo que son las convenciones internacionales y digamos, congresos, por decirlo de alguna manera, o donde se presentan novedades, donde se hacen desfiles y demás,
Eso ya no está tan ligado al 4 de mayo, sino que eso pues ya va variando un poco, depende de dónde se organice, pues los 3-4 días suele ser en primavera. Y bueno, hay un poquito ahora de stand-by hasta ver qué hace Disney, y en la última de este año, en abril, que ha sido en Europa, en Londres, ha anunciado la continuidad del proyecto con nuevas películas, que sería un episodio 10, o, en fin, una película para el Mandaloriano, una serie de novedades, y nos han emplazado a que la celebración del año que viene no se haga, y la siguiente será, o sea, la celebración no del 4 de mayo, sino de la convención de Star Wars, se celebre ya en el 2025, para dar un poco de tiempo a que todos estos proyectos crezcan, y será en Japón, que hace ya unos cuantos años que se hizo una en Japón. ¿Y vas a ir? Bueno, me gustaría. Japón es un país muy interesante, vive este mundo del fanatismo o del friquismo, sin ánimo peyorativo, de una manera muy particular, y bueno, pues ya veremos si de aquí al 2025 pues las cosas están que permitan organizar para ir. Lo primero es intentar conseguir entradas, que no es fácil, y luego pues el poder organizar con el trabajo, las fechas del viaje, que no es ir un fin de semana como recientemente a Londres. Oye, en caso, ¿cómo nació ese friquismo del que Bueno, hablas? el mundo de Star Wars, yo creo que a todo el mundo que ve las películas le llama la atención, y bueno, pues siempre de alguna manera, por el ambiente universitario, por muchas cosas, siempre cuando fueron los estrenos de la continuación de las películas, porque obviamente a mí el estreno de la película original me pilló bastante joven, con 5 o 6 años, entonces no es que ahí me saliera el fanatismo, o vamos a decir, o la afición, sino que ha venido un poquito después, y bueno, a partir del lanzamiento de las nuevas películas y demás, pues hay, digamos, un grupo de amigos, y pues nos volvimos a motivar y a engancharnos a este tipo. Como te digo, también un poco ligado a que siempre los 80 y todo lo relacionado con esa nostalgia, pues a nuestra generación nos llama. Oye, una pasión que te lleva a coleccionar precisamente estas piezas de Lego, piezas que estamos viendo en una exposición, estas imágenes que corresponden a la exposición que se ha inaugurado precisamente hoy en Valladolid, una exposición que lleva el título de Science Wars, ¿no? Sí, coincidiendo a raíz de la exposición aquí en Zamora y de la visita de una familia de Valladolid, que son socios del museo o amigos del museo, no sé cómo lo denominan, pues me sugirieron en una visita guiada a la exposición que el contenido podía encajar bien en una sala temporal que tienen allí con forma de L, que se llama la Sala L, y que a lo mejor podía explorar la posibilidad de llevarla allí, que quedaría bien. Y entonces pues me acerqué al Museo de Ciencia de Valladolid, que no lo conocía, y bueno, pues nos emplazamos a ver si tenía cabida, si se podía desarrollar algo un poco acorde al contenido del museo, que es un museo de ciencia, y a raíz de ahí pues surgió la idea de combinar esos dos conceptos, de ahí el título de la exposición, de ciencia y Star Wars, y de interpretar un poco la ciencia que aparece en este mundo ficticio, y ver cómo la podíamos trasladar a nuestro mundo, si es viable, si no, qué cosas estamos lejos, cuáles no se pueden por las leyes de la física, en fin, y todo eso obviamente con la excusa de las naves y los personajes y todo de Star Wars, o sea, un poco con la excusa de la exposición, pues ayudar a ese recorrido. Ampliamos el contenido con un audiovisual nuevo que entraba en este tema de la ciencia de Star Wars, una animación que explica, pues, por ejemplo, el récord de la nave de Han Solo en el Halcón Milenario, etcétera. Y bueno, pues yo creo que ha quedado, después de mucho trabajo, ha quedado bastante bien, y que la gente la pueda disfrutar. Es además, como digo, el aniversario del museo. El museo creyó que era una buena idea inaugurarla el mismo día, aprovechando el día de Star Wars, y la ha puesto gratuita en honor a esa celebración del aniversario, con lo que se puede acercar cualquiera a verla y a disfrutarla. Oye, no hay que olvidar que precisamente en esta ficción hay mucho de ciencia, ¿no? Esta saga, que podemos considerarla de ciencia ficción, tiene una parte importante de lo que estás diciendo, quizá para conocer pues cómo es el comportamiento, ¿no? Y qué tiene de realidad y qué tiene de ficción.
Efectivamente, y en la documentación, o sea, cuando nos hemos documentado y hemos explorado algunas cosas para bueno, obviamente expresarlas, si no con profundidad, porque la exposición no pretende ser enciclopédica, sino simplemente divulgativa, pero tiene que tener el rigor de que lo que cuentas es cierto, tanto en la parte de ficción como en la parte de ciencia real, ¿no? Y ahí hemos encontrado sorpresas que no quiero desvelar y que la gente, pues espero que las disfrute en la exposición, porque a veces tenemos ciertas ideas o ciertos tópicos que luego no se hacen, o sea, la realidad nos demuestra que no son así. Y bueno, pues yo creo que incluso la propia directora del museo lo confesaba, que era un tema en concreto que le había sorprendido encontrar algunos detalles de esta supuesta ciencia ficción, que al mirar cómo están las cosas en nuestro mundo, o el estado del arte o de la investigación en según qué ámbitos, incluso de la propia astrofísica, pues se queda uno sorprendido de ciertas cercanías, vamos a decir, no vamos a decir en que sea lo mismo, pero ciertas cercanías. Obviamente George Lucas se inspiró en lo que él conocía, es decir, la Vía Láctea, el universo de Star Wars tiene unas dimensiones parecidas a la Vía Láctea, hay muchos planetas cuyos ecosistemas son reflejo de los ecosistemas de la Tierra, es decir, bueno, ya decía el filósofo aquello de que nadie en la mente que no provenga de los sentidos, y de alguna manera es normal que esa realidad de nuestra vida se refleje, aunque sea de otra manera, en el mundo de Star Wars. O sea, que es una exposición también muy didáctica, ¿no? De la que podemos aprender y que supongo que será ideal para visitar también en familia. Sí, la exposición, si ya cuando la hicimos aquí, yo creo que tenía contenidos que se hacen atractivos desde al público infantil al público adulto, en este caso más aún, puesto que bueno, pues la parte, vamos a decir, más divulgativa de la ciencia está pensada y estructurada para que la pueda entender alguien que pues, de menos edad, vamos a decirlo así, porque tiene dibujos, está ilustrada, pero también aborda conceptos que el adulto yo creo que va a considerar interesantes. Y luego, pues igualmente, pues las naves y los personajes a los críos les encanta y lo disfrutan, y luego pues los adultos, quieres que no, pues el hecho de que sean maquetas complejas y la fotografía, que sea una fotografía un poco diferente, pues también hace que la disfruten. Yo creo que la experiencia aquí en Zamora fue buena, y ahora con esta capa y este contenido de ciencia yo creo que va a ser un éxito, espero. Seguro que sí. Nos has contado cómo surge esta exposición, pero ¿cómo es el proceso para montarla, para todo lo que hay detrás para que cuando lleguemos a verla, disfrutarla? Pues mira, ha sido todo un desafío en varias cuestiones. Ha sido un desafío central, primero, los conceptos, porque hay muchos. En la ciencia ficción, pues coges cualquier película de ciencia ficción, hay muchísimas cosas que ya el propio contexto en el que se desarrolla y los detalles, según lo que esté trabajado, pues te invitan a decir, oye, eso es del futuro, esto no sé qué, esto tal. Pero nos hemos querido centrar en elementos de ciencia que son reconocibles como de Star Wars, ¿no? Que no son de cualquier película de ciencia ficción. Por ejemplo, el tema de la fuerza, o el tema de, bueno, pues la cronología de Star Wars, cómo está referenciado el tiempo en función de ese origen, igual que nosotros tenemos la referencia temporal en el nacimiento de Cristo, pues en Star Wars las referencias temporales están sobre la batalla de Yavin, que es la destrucción de la primera estrella de la muerte, y todo se referencia a antes y después de ese evento. Elementos propios que le dan un poco el interés de descubrir esos aspectos, porque, por ejemplo, un tema que salió, es decir, el tema del sonido en el espacio, pero bueno, eso es de todas las películas de ciencia ficción, no deja de ser una licencia cinematográfica el que se produzcan explosiones en el espacio, que no hay oxígeno, o el que se oigan los ruidos de los cazas y de las naves cuando en el vacío no se propaga el sonido, ¿no? Pero esos son elementos que no son propios de Star Wars y que obedecen más a una licencia cinematográfica que de verdad a un desarrollo de la ciencia en ese mundo, ¿no? Pero luego hay otros, como te decía, la fuerza, que es un concepto asociado a Star Wars, los aliens, el tipo de personajes y de culturas que están por todo Star Wars, ¿no? La cantidad de personajes, de vida inteligente que hay, ¿no? Un poco pues también los droides, que yo creo que es una característica típica de Star Wars, por los personajes de R2 y C3PO y de otros droides que han ido apareciendo, ¿no? Es un mundo muy tecnológico en ese sentido en cuanto a cierta inteligencia en los robots.
Y así pues hasta 8 áreas que hemos depurado y que nos hemos centrado en decir, vamos a hacer un poco la contraposición de cómo es esto en Star Wars, para que el que sea un poco neófito pues pueda entender un poquito los conceptos, y luego cómo trasladamos eso, o si es viable o no, o cómo de lejos estamos, o cuáles son las incompatibilidades para que eso en nuestro mundo se diera, ¿no? Y bueno, ese proceso ha sido duro desde el punto de vista intelectual, vamos a decir, porque hay muchos conceptos de esto, las fuentes muchas veces no tienen el rigor que la tienen que tener, pues no deja de ser un mundo de ciencia ficción y a veces pues no es fácil, pero bueno, hemos tenido yo creo el rigor tanto en la fuente de la ciencia ficción como en la parte de ciencia que hemos querido comparar y que hemos querido explicar. Y luego el otro desafío de la exposición ha sido el transporte, no es lo mismo transportar aquí, que estábamos digamos al lado en distancias pequeñas, la colección que estaba aquí en Zamora, trasladarla a la biblioteca, que pues, acometer un transporte de 90 kilómetros en el que bueno, pues, no puedes echar viajes indefinidamente, es decir, pues, aquí en Zamora se me ha olvidado no sé qué, pues vuelvo y me hago el camino de vuelta, que pueden ser 10-15 minutos. Aquí estamos hablando de que el transporte suponía un desafío para que no se destrozaran las piezas, no se rompieran, y bueno, pues hubo una etapa en que ha habido que diseñar unas cajas específicas de transporte, especiales, al que tengo que agradecer al carpintero de Moraleja, Andrés Barroso, que se haya implicado, porque todo este tipo de cosas al final salen para adelante y se consiguen materializar gracias a la implicación luego personal. Digo esto, por ejemplo, por la directora del Museo de la Ciencia tenía una afinidad y una motivación especial en este tema, el carpintero de Moraleja se ha implicado y bueno, pues me ha ayudado con el diseño, a elaborar unas cajas que permitieran el transporte sin que las piezas sufrieran, para lo cual pues bueno, pues eran un poco especiales los puntos de apoyo de las piezas, las protecciones para que las propias protecciones no rompieran las piezas. Entonces esa ha sido una parte, digamos, un desafío, y ahora que ya está acometido pues estoy bastante satisfecho con el resultado, porque además eso permite que en el futuro podamos plantearnos otro tipo de desafíos o de destinos, porque ya no vamos a estar limitados por esto que te decía del transporte, que es una cosa que limita bastante cuando las piezas son delicadas de transporte. Y cuando se les tiene tanto cariño, ¿no?, como se las tienes tú. Oye, una exposición que sale de Zamora, está en Valladolid, ¿volverá a Zamora? Bueno, yo cuando lo hice en Zamora siempre dije, la primera la quiero hacer en Zamora porque corro el riesgo de que si una vez que salga fuera, a ver cuándo vuelve, ¿no? Porque la idea es enlazar ya y que no tenga que volver a traerme las piezas para volver a llevarlas a otro sitio, sino que desde Valladolid pueda a lo mejor ir a otro sitio. Estamos en conversaciones con otros destinos. Y bueno, pues a lo mejor algún día, pues con otro enfoque o otra temática, pues podemos volver a hacer algo aquí que tenga que ver con esto. Pero a día de hoy no está previsto. Y sí que animaría a la gente, incluso a la que ha visto la que se hizo aquí hace un año y pico aquí en Zamora, a que si tienen la oportunidad vayan a ver la de Valladolid, porque aunque una parte del contenido es el que se vio aquí, la implementación, la parte de ciencia, el nuevo audiovisual, la propia sala se disfruta de otra manera y yo creo que lo pasarán bien, aparte de que el propio Museo de Ciencia tiene otras salas y bueno, pues se puede conocer y disfrutar. Oye, Rafa, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias por compartir esa pasión por estas figuras de Lego, esa pasión por Star Wars precisamente en este día, en el Día Internacional de la Guerra de las Galaxias. Pues agradecido porque nos hayas visitado, que vaya muy bien la exposición, ya saben ustedes, en Valladolid, en el Museo de la Ciencia, y esperemos, si lo ven por la calle, hay que convencerle para que venga de vuelta la exposición. Muchísimas gracias, Rafa. Nosotros continuamos, vamos a repasar la actualidad principal.
La Concejalía de Protección Ciudadana, en colaboración con la de Igualdad, ha programado un nuevo curso de defensa personal femenina dirigido a las mujeres en general a partir de 16 años. Se trata de una actividad enmarcada dentro del programa de la Escuela de Igualdad que tiene como objetivos concienciar y exponer la realidad de la violencia contra las mujeres. Publicarse esta nueva novela, El latido del mar, una vibrante novela histórica que nos traslada a los últimos años de las cruzadas y la guerra por el dominio del Mediterráneo entre Francia y la Corona de Aragón. Una novela de Jorge Molís. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias por atendernos, por dejarnos asomarnos a tu biblioteca, a tu lugar donde supongo que salen las ideas que luego se convierten en novelas. Pues nada, encantado, sí, parte de mi trabajo lo realizo aquí, en mi despacho, ¿eh? Y otra parte, pues bueno, viajando y viendo lugares que luego aparecerán en la novela. Oye, ¿qué nos cuenta esta novela, El latido del mar? Bueno, es una novela de supervivencia, es una novela de amor, es una novela de aventura. Nos cuenta muchas cosas. Está basada en unos hechos reales, en unos personajes reales. O sea, todo lo que cuento existió. Y bueno, son circunstancias dramáticas en las cuales, bueno, está ahí. Son tiempos de finales de las cruzadas y de finales de los templarios también, y son tiempos en los que en el Mediterráneo se desarrollaba una gran guerra, y esa guerra era la guerra que tenía la Corona de Aragón junto con los sicilianos contra los invasores franceses. Y bueno, a resultas de todo eso es como España llegó a tener su primer imperio. El primer imperio español no estuvo en América, ni estuvo en Flandes, estuvo en el centro del Mediterráneo, empezando por Sicilia y luego extendiéndose en las islas mayores del Mediterráneo y todo el sur de lo que ahora es Italia, Malta, y todo eso se hizo primero con la Corona de Aragón, luego con la España de los católicos y finalmente con el imperio. Oye, una época de guerras, de lucha, en la que precisamente la protagonista, Blanca, tiene su propia cruzada, su propia guerra. No, así es. Bueno, todo empieza en un acontecimiento dramático, fue la batalla de Tagliacozzo. En esa ocurren dos cosas. Primero, va a morir poco después el heredero del trono de Sicilia, el verdadero heredero, y la verdadera heredera pasa a ser la mujer del que luego sería el rey de Aragón. Y todo eso ya inició lo que luego sería esta conquista del Mediterráneo. Y el otro hecho dramático es la muerte de Ricardo, que era el padre del protagonista de la novela, Roger de Flor. Y bueno, ellos vivían en Brindisi, eran nobles de la ciudad, se rebelaron contra la invasión francesa y al perder la guerra, pues la familia de la madre, Blanca, huye. Y ella queda sola, no puede incorporarse a su familia y se queda sola con un niño de solo un año. Este niño es Roger, cuya vida peligra porque era el hijo de un traidor. A partir de ahí, pues ella tendrá que usar todo su ingenio y tendrá que soportar mucho, demasiado, con su propósito único, con su único deseo, que es salvarle la vida a su hijo, a Roger. Un niño que se convierte luego en un personaje importantísimo, ¿no? Este Roger de Flor. Sí, en efecto, Roger de Flor. Lo tenemos en el Senado español, hay una gran pintura
en la que se le ve triunfante ya en su momento de esplendor. Está entrando en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Una parte de la pintura, la parte derecha, es de colores claros, se nota riqueza, se nota cultura, es el Imperio Bizantino. Y está el emperador Andrónico frente a toda su corte, inclinando la cabeza frente a los que entran. Y los que entran pisando pues, laureles del éxito, son recibidos con palmas y rodear de flor a caballo junto a sus fieras tropas españolas. Esas fieras tropas españolas, los almogávares, fueron los que echaron de Turquía, lo que hoy es Turquía, y antes Imperio Bizantino, echaron a los turcos, salvando al Imperio Bizantino. Bueno, estos son los momentos de esplendor que llevaron incluso a cosas que hoy en día nos sorprenden, por ejemplo, que Atenas, la capital de Grecia, fuera durante casi 100 años española. Esto no sorprende mucho, pero lo fue, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a ese personaje en su momento de gloria, pero para mí es mucho más interesante esa infancia suya de primera juventud dramática, ¿no? Oye, un niño que precisamente huyendo, pues se enrola en una galera. ¿Cómo era el formar parte de una tripulación, de una embarcación como ella, precisamente pues en el siglo XIII, donde está ambientada esta novela? Siglo XIII, principios del siglo XIV. La galera era una nave terrible que dominó el Mediterráneo por más de 2000 años, distintos tipos de galera, ¿no? Vemos al niño 9 años después que correteaba por el puerto de Brindisi. Brindisi era la ciudad de salida de los cruzados, la ciudad de salida de los peregrinos, el camino a Tierra Santa, porque tiene una bahía extensa de 2 brazos, muy protegida, y también ya era el final de la vía Apia de los romanos, o sea que era un lugar clave para embarcarse hacia Oriente Medio. Y él ve el mar como su esperanza. Él corretea por ahí, busca qué comer para ayudar a su madre y ve el mar como su esperanza porque ahí espera encontrar a la familia perdida de su madre, espera encontrar la libertad de su madre y espera algún día hacer justicia, o sea, vengarse de lo que le han hecho a él y a su madre. Y entonces hay un fraile templario que es capitán de una galera, la mayor galera, llamada el Halcón, todo eso es histórico, y que finalmente se apiada del niño, que debía ser muy listo, muy vivaz, y lo coge como grumete. Pero bien, si en una galera era difícil la supervivencia para los adultos, es difícil imaginarse, bueno, yo me lo imagino lógicamente en la novela, cómo tiene que ser para un niño de 10 años, que entra en un lugar donde, vamos, más de 300 hombres adultos, algunos de ellos durísimos porque eran los guerreros, un lugar donde la higiene era pésima y donde desde luego los castigos estaban a orden del día porque la disciplina que imponían los templarios era una disciplina estricta. Pero bueno, él nos lleva a cruzar las islas griegas, camino de Tierra Santa, y vemos todo aquello con los ojos de un niño pequeño. Lo vemos con los ojos de un niño pequeño que nos presenta, pues, bueno, cruzamos incluso la mítica isla de Ulises y de Penélope, Ítaca, se cruzaba. Todo esto lo encontré yo en la iglesia de Santo Sepulcro precisamente de Brindisi, el camino de las cruzadas, el camino de los peregrinos. Bueno, y con eso que llegamos a un lugar, en su momento era fabuloso, era San Juan de Acre. San Juan de Acre era el último gran bastión cristiano en Tierra Santa. Era una ciudad que yo la compararía hoy con Nueva York, una ciudad del todo cosmopolita. Estaba toda Europa ahí. Estaban los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, los caballeros teutónicos, estaban los venecianos que se peleaban continuamente con los genoveses. Incluso estaban los musulmanes, porque el tráfico de mercancías era enorme, ¿no? Y los musulmanes tenían su propia mezquita. Cuidado, en una ciudad cruzada, o sea, la cosa tenía su interés, ¿no? Bueno, vamos a conocer esta ciudad fabulosa, que es los últimos tiempos de las cruzadas, los últimos tiempos de los templarios. Vamos a conocer los templarios de la época. También un tema muy interesante. Y finalmente embarcaremos hacia Sicilia. Bueno,
en todo eso que se desarrolla el drama personal de la madre de Roger, que vive sometida, pero que bueno, su corazón se alegra con un amor que resulta ser prohibido. Bueno, todo esto es otra parte de la trama de la novela y me voy fijando en los momentos históricos porque luego vamos a ir a Messina. Messina era la base de Sicilia y la corona de Aragón de cara a la conquista del resto de Italia o del sur de Italia. Y desde ahí partiremos hacia Nápoles. Nápoles era el centro de los franceses en Italia. Y ahí van a disputarle en una batalla, la llamada Batalla de los Condes, van a disputarles el dominio del mar. Y bueno, no digo cómo acaba la batalla, pero ahí lo dejo. El caso es que nosotros teníamos 40 galeras, los franceses, con la ayuda del Papa, de los genoveses y de otros, tenían 80. Era una batalla desigual, cuyo final fue muy interesante. Oye, una novela, en todo caso, una novela histórica, pero una novela de aventuras, ¿no? Casi es un clásico. Sí, bueno, obviamente es aventuras, pero ocurrieron. Estoy hablando de cosas que pasaron, ¿no? Pero para mí las aventuras son importantes, la historia es importante, es fascinante cómo empezó este gran imperio español en el Mediterráneo. Merece la pena saberlo para sentirnos orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados. Pero para mí la parte fundamental de la novela es la historia de los personajes. Sin grandes personajes no hay una gran novela. Yo creo que Blanca es un gran personaje sometida a una depresión increíble, sabe salir adelante. El niño es un gran personaje que luego, bueno, llegó a ser lo que llegó a ser César del Imperio Bizantino. El propio Fray Basal, el templario, también fue un personaje impresionante en el sentido de que no era un templario que siguiera las normas como debía de ser, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en aquella época los templarios estaban de templario por distintas razones. O sea, no eran los 9 caballeros fanáticos y hinchidos de fe que iniciaron el Temple 150 años antes. No eran ya los pobres caballeros de Cristo. El Temple era la organización más rica que existía en el mundo en ese momento. Tenían encomiendas por toda Europa, tenían encomiendas agrícolas, ganaderas, pesqueras, para tener dinero a Tierra Santa para las cruzadas, ¿no? Pero tenían otros negocios como el bancario. Uno de ellos, que es muy interesante, es el negocio del turismo. Porque precisamente la galera en la que se embarca Roger, parte de lo que hace es transportar peregrinos a través del Mediterráneo hasta llegar a San Juan de Acre, porque los templarios de la época se habían convertido en una gran agencia de viajes. Oye, Jorge, ¿cómo surge, bueno, pues esta novela y precisamente ambientarla en una época como la que está ambientada? Bueno, vamos a ver, yo creo que esa época es una época particularmente fascinante. A mí me gusta escribir sobre las épocas en que España ha ido hacia arriba. Nos encontramos en esos momentos que la Corona de Aragón tiene solo 1 millón de habitantes, Francia tiene 16 y el enfrentamiento fue asombroso, ¿no? Entonces ya el siglo XIII y el Mediterráneo, a mí me atrae el Mediterráneo, aunque llevo viviendo en Madrid 40 años prácticamente, pero me sigue atrayendo el Mediterráneo, ¿no? Y creo que está poco explicado. No somos conscientes de todo lo que se hizo en ese mar, como que se nos ha olvidado, ¿no? Era el centro del mundo y ahí estábamos nosotros. Y la idea surgió, pues, el propio cuadro que vemos ahí en el Senado, ¿no? O sea, vamos a ver, un héroe que de repente sale, que pocos conocíamos de él, que merece estar en el Senado español y que por hechos que ocurrieron en el otro extremo del Mediterráneo, realmente en Constantinopla, ¿no? Bueno, no solo en Constantinopla, en Asia Menor.
en toda esa zona, ¿no? Entonces la historia me atrajo mucho y sobre todo la historia esa dramática, ¿no? El padre que muere en la guerra, la madre que se queda ahí sometida a mil y una perrería porque quiere salvar la vida de su hijo, una dama que lo ha sido todo y que pasa a ser nada. A mí, yo creo que esas situaciones, vamos, a mí me atraen mucho, ¿no? Bueno, y finalmente el Mediterráneo, las galeras. En la portada de la novela, pues tenemos una galera Ajá. que corta ese mar Mediterráneo con las velas henchidas, con los remos en el agua. Bueno, nos sugiere eso, nos sugiere una aventura épica que bueno, es lo que es la novela. Aparte de los sentimientos, es también una aventura épica. Oye, ¿cómo es el proceso de documentación para una novela histórica como ella, además que tiene precisamente eso, una rigurosa documentación y requiere Bueno, precisamente para ello? empezar, somos afortunados porque en esa época hay 3 cronistas españoles que nos cuentan las aventuras. Uno, bueno, es el propio rey Jaime I, que nos cuenta de Aragón, que hizo su libro de los Hechos, libro de los Fates, que se llamaba. El otro es Bernat Desclot y el tercero Ramón Muntaner. Y Ramón Muntaner fue compañero de batalla, fue compañero precisamente de Roger de Flor. Por lo tanto, conocía las cosas de primera mano, ¿no? A partir de ahí, o sea, como quien dice, son las fuentes originales, ¿eh? A partir de esas fuentes originales, pues hay que recurrir a historiadores modernos y no tan modernos. Por ejemplo, Jerónimo Zurita del siglo XV, historiador aragonés, pues nos cuenta sobre ello. Luego los historiadores modernos, Luis Mendola, siciliano, Steven Runciman, inglés, que cuentan asombrados los hechos nuestros, los hechos que protagonizó España a principio con la corona de Aragón y luego con los reyes católicos en el Mediterráneo, ¿no? Y finalmente me gusta ir al lugar de los hechos, me gusta sentir lo que ocurre ahí, ¿no? Vamos, o sea, para mí, por ejemplo, la iglesia del Santo Sepulcro, que la he mencionado antes, ¿no? Sí. Dices, bueno, aquí estuvo Roser, aquí estuvo Blanca, su madre, aquí estuvo Fray Basal, los grandes personajes de mi novela han estado aquí, han estado en la ciudad, ¿no? Y de alguna forma, yo pienso que la gente dejamos huella, aunque sea pequeña, por donde hemos estado. Y yo me senté en la iglesia de Santo Sepulcro, que la visité varias veces, y me concentraba ahí tratando de sentir sus vibraciones, ¿no? Otra de las cosas sorprendentes en Brindisi también, antes he mencionado que había sido el fin de la vía Apia romana, es que aún existe una columna de 6 pisos de altura que marcaba el final de la vía Apia y el inicio de el cruzar el Mediterráneo, ¿no? Sorprendentemente aguanta a pesar de los terremotos después de más de 2000 años, cuando su gemela cayó hace 400 años. Cuidado, que también resulta que aguantó 1600 años ahí a pesar de los terremotos, ¿no? Y ese obviamente también es uno de los escenarios de la novela, ¿no? La novela tiene escenarios, yo creo, muy bonitos, las islas griegas, la costa amalfitana, Capri, yendo a Nápoles. Bueno, en el latido del mar, vemos el Mediterráneo con todo su esplendor. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, gracias por explicarnos también y con esa pasión la novela, que la contagias, la verdad. Gracias por habernos acercado esta historia y que vaya muy bien. ¿Qué tal está funcionando? Ahora tenemos precisamente la suerte, los lectores, de poder tener más contacto con vosotros, con los autores. ¿Qué tal que te están haciendo llegar? Bueno, muy bien, fabuloso. Vamos, la semana pasada estuve en Valencia, estuve en Alicante, estuve en Cáceres. Mañana estoy en la Feria del Libro de aquí de León y pasado en Oviedo. Y así voy recorriendo España, contactando con los lectores, contándoles sobre la novela. Y bueno, lo cierto es que es muy placentero. Para mí lo es, y espero que para los lectores lo que yo les cuente
también lo sea, y creo que lo está siendo. Entonces la novela está yendo fenomenalmente. Seguro que sí, porque es una gozada escucharte, así que estamos deseando a ver si te acercas por Zamora para poder charlar también cara a cara. Así que Jorge, un abrazo y aquí estamos. Que vaya muy bien esta novela, ya saben, El latido del mar, de Jorge Molist. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Después de publicidad hablaremos de algo de lo que estamos oyendo hablar mucho últimamente, de la inteligencia artificial. Últimamente escuchamos constantemente hablar de la inteligencia artificial y la verdad es que nos surgen en torno a ella muchísimas y múltiples dudas. Tenemos a nuestro experto, nuestro amigo ya, Óscar Martín, precisamente para hablar y para darnos un poco de luz en este tema de la inteligencia artificial. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Es un placer tenerte. Además es que Óscar Martín es una persona que, como les he dicho, es un experto en estos temas informáticos, aparte youtuber, tiene un canal de YouTube, Óscar Martín. Exacto. Que precisamente nos habla de muchos de estos temas y además siempre de forma muy didáctica y que queda perfectamente explicado. Óscar, ¿qué es la inteligencia artificial? Me dices que explico muy bien y luego me haces una pregunta imposible para mí. He tirado a dar, ¿verdad? Me la ha pasado, la inteligencia artificial me la ha pasado. Te la ha pasado. Es complejo decirlo para mí porque no soy técnico de ese tema, pero sí puedo deciros que es un modelo de lenguaje que hace una cosa muy difícil de entender, que es, cada vez que le haces una pregunta, intenta predecir estadísticamente cuál es la siguiente palabra que te tiene que ir dando hasta conformar una respuesta. Es decir, él mismo no entiende lo que te dice, pero te da una respuesta brutalmente buena. Ajá. Entonces le puedes preguntar de casi cualquier cosa y lo peor o lo mejor es que te responde y te responde bien. Hay que tener cuidado porque también se puede equivocar. Es que lo que me estás contando sí. es casi lo que llamamos un cuñado. Es un cuñado que ha aprobado medicina en Estados Unidos. Es un cuñado que hace 3 meses sacó el 10% de las peores notas de medicina, pero aprobado, y ahora es un cuñado que ha sacado el 10% de las mejores notas en una universidad americana en medicina y también ha aprobado derecho. Estamos hablando que es un cuñado muy listo. Un cuñado muy listo que sabe de todo y que sabe bien. Que sabe todo y que sabe bien, pero que se puede confundir. Quiero dejar claro que se puede confundir, que le puedes intentar hacer un acertijo de algo de un niño de 10 años, te lo diría bien, y esto falla. Lo impresionante para mí, porque llevo siguiéndolo desde hace un montón de meses, es que hoy se confunde mucho menos que ayer y mucho menos que hace un mes. Esto, como estábamos comentando antes, va a una velocidad que yo no he vivido en mi vida. Siempre he vivido de las nuevas tecnologías y me gano la vida haciendo prácticamente lo mismo hace 20 años con el marketing online. Cambia la herramienta, pero es muy parecido, pero es la primera vez que veo que algo que está a la altura de la aparición de Internet, en mi opinión. Ajá. Lo cambia todo. ¿Para qué ha venido la inteligencia artificial? ¿Ha venido para ayudarnos? ¿Ha venido para echarnos? Ha venido para ayudarnos, para echarnos el que se deje echar. Yo aquí voy a dar mi opinión muy subjetiva porque estamos viviendo el futuro. Yo estoy, como te comentaba antes, estoy ilusionadísimo, pero también estoy asustado. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, como te comentaba, me dedico al marketing online y eso significa que yo, gran parte de mi jornada laboral es crear contenido de calidad para posicionarme en Google. ¿Qué pasa? Que yo ahora se lo pido a ChatGPT, le pido un artículo de 1000 palabras sobre un tema y si mi pregunta es buena, la respuesta es brutalmente buena. Ajá. Por lo que yo antes, a lo mejor tardaba una mañana en hacer un artículo bueno, ahora tardo 1 hora porque es evidente que hay que revisarlo y repasarlo. Pero mi trabajo ha cambiado, soy un revisor, no tanto un creador de contenido, sino que tengo que revisar que lo que me dice y me hace la inteligencia artificial realmente es bueno. Oye, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial?
Por ejemplo, creador de contenido, pero estamos hablando que como la versión que estamos usando ahora tiene todos los datos del mundo mundial hasta septiembre de 2021. Es decir, que si le pregunto quién va a ganar la Liga este año, no lo sabe. Hoy, pero ya han creado plugins para conectarlo con Internet y a lo mejor, según lo estoy diciendo, esto está cambiando. Y en un mes, 2 meses ya tendremos todos conexión que esté en tiempo real con el conocimiento real. Pero, por ejemplo, yo le digo que me dé el discurso o que me dé las respuestas a tus preguntas y me las da. Si soy profesor, le puedo decir, hazme un examen tipo test de 4 respuestas cada pregunta y dime cuál es la buena, por si yo no la supiera, y me lo dice. Le digo a otra inteligencia artificial de hacer imágenes, que se llama Midjourney, que es realmente buena, que me haga una imagen de un presentador con una taza delante y me va a hacer una imagen única y sin derechos de autor que yo puedo usar como me dé la gana. Puedo decirle que me clone la voz. Que eso, ahí vienen también peligros, es decir, imaginémonos que a mi madre le llama a alguien que dice ser Óscar con mi voz y le dice, y hay alguien escribiéndolo y mi madre se puede creer que soy yo, por lo que va a llegar a nivel de problemas de identidad, problemas muy gordos, porque por ejemplo a día de hoy la clonación de voz es regular, pero lo que no es regular es que hace 2 días tú hacías una voz por herramientas y sonaban muy mal. Ahora ya suenan muy bien y casi como tu voz. Todavía no es perfecto, pero vamos a tener problemas también de identificar qué es verdad y qué es mentira. Oye, me estás asustando. ¿Ilusionando también o solo asustando? No, porque... Es que yo siento eso, entonces es normal que te lo transmita. Yo estoy encantado, estoy viendo como mi trabajo, soy mucho más productivo hoy que hace unos días gracias a la inteligencia artificial y también sé que mi trabajo va a cambiar. Hablamos antes que he estado dando una charla en una universidad española y vinieron varios profesores y algunos de ellos dijeron cosas muy interesantes. Por un lado, que esto no era tan bueno como es cuando le preguntas a una persona, pero por otro lado me decían que querían prohibir que los alumnos lo usaran. ¿Por qué vas a prohibir que los alumnos lo usen si crees que no es tan bueno como una persona? Entonces, al final, estamos hablando que es normal que tengamos miedo, tenemos que tenerlo, pero cuanto más miedo tengas, más te recomiendo que la uses, porque quizá la inteligencia artificial no te quite el trabajo, pero una persona que sepa usarla, sí. Entonces, estamos viendo, como decía antes, el futuro. Estamos casi sintiendo lo que sentimos hace unos años cuando empezó a aparecer Internet. Totalmente, y había gente que decía que no lo iba a usar, que era una moda pasajera, que no sé qué, y ahora hay mucha gente negacionista o ludista que estoy comentando que lo niega, pero lo usa poco. Yo os recomiendo que cuanto menos creáis en ella, más lo uséis, para que veáis si realmente es tan buena como dice ser. Pero en mi día a día, si necesito mandar un correo electrónico a un americano, no es que solo me lo vaya a traducir, es que yo le digo con mis palabras lo que quiero transmitir y él lo pone en el idioma que yo quiera. Y bien hecho. Oye, ¿cómo nos puede ayudar? O sea, hemos visto partes malas, ¿no? Hasta que nos casi suplantar la personalidad, entre comillas, por lo que decías del reconocimiento de voz. Pero ¿cómo nos puede ayudar? En todos los ámbitos de todo. Por ejemplo, ahora ya hay herramientas que tú tienes un vídeo y le puedes, por voz o por texto, editarlo. Es decir, tú tienes un vídeo y dices, quítame el fondo, quiero una animación que haga no sé qué. Es decir, todas aquellas cosas técnicas y todas aquellas cosas subjetivas las hace muy bien. Por ejemplo, una cosa, y que nadie se me enfade, que hace muy bien es todo lo que tenga que ver con temas muy objetivos, como por ejemplo abogados. Entonces, a corto plazo es como tener un junior a tu cargo que te va a ayudar brutalmente bien, sobre todo en productividad. Por ejemplo, yo no soy programador, pero le he dicho, necesito que me programes un programa para que me calcule el índice de masa corporal para mi web. Y me lo hizo. Por lo que ahora, cualquiera que tenga buenas ideas va a ser capaz de hacer casi cualquier cosa, porque no hace falta que seas técnico, hace falta que tengas buenas ideas. Qué bueno, me alegra de que al final esta inteligencia artificial nos ayude a potenciar precisamente esa creatividad. Y pensamiento crítico. Es donde los humanos tenemos un hueco, porque realmente esto todavía ese hueco no lo cubre. Entonces, casi cualquier cosa que, por ejemplo, el otro día, yo hace un tiempo me pidieron hacer una cosa muy técnica con Excel, y son fórmulas que yo tardé en hacerlo una semana. Ayer me lo pidieron, lo hice en 2 minutos. Fíjate.
Entonces ahora, mientras la gente no lo use, yo estoy quedando genial. Parezco que soy más listo de lo que soy hasta que realmente todo el mundo lo empiece a usar. Hasta que ya sé tu truco. Exacto, sí. Oye, te iba a preguntar, pero Sí. creo que no sé hasta qué punto hace falta. ¿Es más inteligente que nosotros? No es que sea más inteligente que nosotros, que no lo es porque ni él mismo entiende lo que dice, pero sí es verdad que te da soluciones a respuestas que quizá yo no sepa, por lo que al vago lo va a hacer más vago, pero al listo o al trabajador lo va a hacer más trabajador, porque llegas antes a conclusiones, por lo que puedes profundizar mucho más en cada tema. Oye, yo cuando empecé a oír hablar de la inteligencia artificial, oí hablar de chat GPT. ChatGPT, sí. Vale. Y ahora resulta que está ya desfasado porque ahora lo bueno, lo que lo peta, es precisamente AutoGPT. Sí, es una vuelta de tuerca muy difícil de explicar. ChatGPT, de hecho hay un trabajo que sobre todo en Estados Unidos ya se está pagando mucho, que se llama Prompt Engineer, es decir, persona que sabe preguntar a ChatGPT. Prompt es preguntar, entonces ChatGPT es tan bueno como tú seas capaz de hacerle preguntas. ¿Qué hace AutoGPT? Tú le haces una pregunta y respecto a esa pregunta se hace más preguntas y va respondiendo a cada pregunta y cada duda que va saliendo la va respondiendo. Por lo que si yo le digo, quiero hacer un negocio por internet y solo tengo 200 euros de presupuesto, empieza a decir pues las ideas que son buenas y empieza a pensar, por decirlo de alguna manera, qué haría falta para hacer eso y se va haciendo las preguntas él solo, va respondiendo y cada respuesta va generando nuevas preguntas, por lo que es autónoma. Y entonces te da ideas o resultados que yo solo no llegaría nunca. Oye, pero ¿cómo funciona mecánicamente? Es decir, ¿es como una aplicación que puedas instalar en el móvil y vas preguntándole? Es una página web. Hay aplicaciones, pero es una página web. Si pones ChatGPT, llegarás a una página que es chat.openai.com. Hay una versión gratuita y una de pago. A mí la gratuita, por usarla tanto, me dijeron que pagara. Y simplemente tienes un chat, te vas a preguntar y te da respuestas. Y cuando empiezas a ver se equivoca, quiero recalcar eso, pero cuando empiezas a ver que te da, por ejemplo, me dijeron, necesitamos hacer un curso sobre una herramienta. Oye, ChatGPT, ¿me puedes dar un índice o un temario? Y a partir de ahí, lo que pierdes es el miedo al folio en blanco. No digo que la respuesta me valga al 100%, pero ya empecé a trabajar. Qué bueno, la verdad es que te estoy oyendo hablar y estoy sobreimpresionado con las aplicaciones que puede tener. ¿Hasta qué punto está extendido ya? Te diré una cosa muy curiosa. Se lo sé a mi madre, como es obvio, porque estoy obsesionado con ello, y el otro día fui a tomar un café con mi madre y con una amiga suya, y mi madre lo sabía por mí, pero la amiga dice, yo también uso la inteligencia artificial, y yo uso la de Microsoft, uso Bing. Y yo me quedé alucinado porque hace unos días también he ido a un cumpleaños con mi niña, pero con gente de mi edad, los padres, y algunos profesionales no la usaban. Por lo que existe esta dualidad que lo usa mucha gente, porque nunca una tecnología ha sido adoptada tan rápido, es decir, se ha usado, en los 2 primeros meses, más de 100 millones de usuarios. No lo ha conseguido eso ninguna otra herramienta en el mundo. Pero lo usa mi madre y a veces profesionales todavía no, porque han oído que no es buena del todo. Hay que usarla, hacer como mi madre. La verdad es que la tecnología precisamente es más democrática, ¿verdad? Está más al alcance de todo el mundo. Y es que era algo que también tenía esa duda. ¿Hay que tener conocimientos informáticos para poder manejarla? En absoluto. Es más fácil que WhatsApp. De hecho, es lo que a mí me sorprende. Si ya lo usa tu madre, préstale atención, porque es lo que os comento, que hay a veces que cuando algo es realmente útil y fácil, por ejemplo, aquí vine a hablar de blockchain, que es un tema muy complejo, no lo usa todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía no es accesible. En cambio, esto es bueno y es accesible al punto que le puedes decir, tengo una cebolla, tengo filetes y tengo leche. ¿Qué menú me hago? Oye, ¿qué te parece si hacemos una prueba? Vamos a ver que está David preparándolo en control. La podemos utilizar en un sinfín de aplicaciones, para todo. Yo incluso he visto, yo qué sé, pues prensa deportiva. El mejor equipo de la historia según la inteligencia artificial. Lo que has dicho tú, que precisamente también para hacer una receta. Es que puedes hacer, de hecho, por ejemplo, yo hago publicidad por internet, por lo que yo le he pasado los números de mis campañas
Le copié y pegado el Excel, se lo he tirado y le digo, ¿qué puedo mejorar a mis campañas? Y me ha dicho, pues mira, tienes que tener cuidado porque el coste por clic te es muy alto, aquí tienes pocas conversiones, es decir, cosas muy elevadas que yo no podría hacer solo, pero sé lo que quiero. Si tú sabes lo que quieres, ChatGPT es para ti, porque él sabe cómo hacerlo. Por lo que es maravilloso. Yo tengo aquí un montón de usos apuntados, pero como os digo, son todos. Óscar, en Sí. control tenemos Bing. ¿Podemos hacer una Sí. prueba con ello? Pues David, Sí. cuando quieras. A ver, ¿cómo podríamos iniciarlo? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Entrevista a un experto Sí. informático? Entrevista, ¿qué le preguntarías sobre inteligencia artificial en un programa? Bueno, ahora empiezan a salir preguntas y sean preguntas fáciles. que Yo no lo te que he hecho claro, no. y voy a quedar yo fatal. Pero para tener tu propia tormenta de ideas, esto es maravilloso. Muchas Perfectamente. no valdrán para nada, porque pasa. Y también hay una cosa muy importante que quiero decir, es que muchas veces la gente me dice, Óscar, es que le he preguntado esto y falla. Pero no nos damos cuenta que el progreso no es lineal. Hoy, lo que falla hoy, mañana ya no falla. Por lo que... Oye, Sí. bueno, ahí está David tecleando. ¿Esta inteligencia artificial puede crear una personalidad? Es decir, ¿puede ser una inteligencia artificial malévola? Sí, se lo puedes pedir. Puedes pedírselo tú, se lo puedes pero pedir. no ella por sí misma. Ahí ya no llego, pero como ChatGPT es de una empresa y tiene sus limitaciones para que la gente, por ejemplo, que la gente nos pregunta cómo hacer una bomba. Claro. Entonces hay limitaciones, pero también se está haciendo software libre, por lo que las limitaciones no siempre va a haberlas. En ChatGPT tú le puedes decir que sea más formal en tus respuestas, que sea más irónico o que sea más gracioso. Madre mía. La verdad es que a veces surgen dudas que cuando respondes precisamente asustan. Mira, ahí tenemos precisamente preguntas que nos ha dejado la inteligencia artificial. Pues mira, en la primera, por lo menos, lo hicimos igual. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los diferentes tipos de inteligencia artificial? ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial? Los desafíos, cómo se puede mejorar la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en mi negocio. Espero que te ayude. Bueno, por lo menos sí. También es agradecida. Muchas gracias, inteligencia artificial. No, y lo bueno es que según lo avanzada que sea la pregunta, sí te va a responder. Es decir, tú le puedes preguntar ¿cómo funciona técnicamente un avión? Y te va a decir cosas que yo ahora no sé. Y también le puedes decir, ahora explícamelo como si tuviera 5 años. Ah, también le puedes pedir. Y entonces te baja el nivel o te lo sube dependiendo de la pregunta que le hagas. La verdad es que todo lo que estás contando, yo venía en un principio y te lo he dicho, me has asustado, sí. Pero ahora lo que estás contando, yo me imagino un sinfín de buenas aplicaciones que se pueden Yo realizar. Estoy emocionado, estoy encantado, pero quiero decir esa parte para que no me digan que soy simplemente un fanboy, un fan de esto, que lo soy, pero es verdad que se piden cosas muy bonitas. Mira, nos está resumiendo la pregunta que lanzaste tú de cómo funciona un avión, ahí lo tienes. De forma muy resumida podemos decir que un avión funciona y vuela gracias al impulso del motor que lo hace avanzar en conjunto con el funcionamiento de las alas, bueno, etcétera, etcétera. Nos está dando toda una explicación como para un niño precisamente de 5 años. Hay un truquito que si le pones N y 5 es explícamelo como si tuviera 5 años en inglés. Oye, está siendo ya algo muy revolucionario. En un año nos hará risa lo que estamos hablando aquí. Sí. Nos hará mucha gracia porque no he visto nunca nada que vaya a esta velocidad, por lo que lo vamos a ver. Cada día, yo, por ejemplo, la que está usando la gente es ChatGPT 3, que es la gratuita, yo uso la ChatGPT 4, y ya la diferencia es abismal en el poder de razonamiento que tiene. Por lo que no me quiero ni imaginar qué será dentro de un año, porque la empresa o el usuario o cualquier que lo use, ahora mismo es como tener 100 personas ayudándote gratis, o por 20 euros, que es lo que me cuesta a mí la versión de pago. La verdad es que lo que dices sigue todavía asustando, pero me imagino que llegará un momento en que escríbeme una novela en la que los personajes... Ya hay libros por la inteligencia artificial. Sí. Y artículos. Yo tengo muchísimos artículos que me apoyan esto para mis páginas web, para posicionarlas en internet, que se me viene otro razonamiento. Y córtame porque yo puedo estar un año de esto, pero... Perfectamente. Un razonamiento que yo he pensado. Claro, yo ya, digamos que el 50% de las preguntas que hago se lo lanzo a ChatGPT, no se lo lanzo a Google. Por lo que si todo el mundo hace lo que yo, estar posicionado en internet, en Google ya no será tan importante. Claro.
Entonces el modelo de negocio en Internet cambiará. Claro, llegará un momento en que la publicidad inundará la inteligencia artificial y tú le preguntarás ¿qué coche puedo comprar? Y te meterán ahí pues el coche de la Claro. marca X para... ¿Y cómo te posicionas aquí de manera sin pagar? Gratuita. O sea, Claro. vienen una serie de reflexiones muy interesantes. Claro, llegará un momento en que, bueno, esperemos que de alguna manera eso esté, no sé, pues, legislado y que pueda están ser... en ello, están en ello. Me imagino que sí. Sí. Bueno, ¿qué tal te va tu trabajo como youtuber? Pues estoy, desde que está la inteligencia artificial, genial, porque mis vídeos gustan más, porque a la gente le interesa mucho este tema. Muy bien, mientras no me puedan clonar y todavía interesen más las personas de verdad, pues estoy encantado, la verdad que es un trabajo que me apasiona. La verdad es que a mí los youtubers me encanta el lenguaje que utilizáis, me gusta muchísimo precisamente cómo lanzáis los mensajes, cómo explicáis y cómo habláis de tú a tú con la gente. Es un lenguaje que a mí me encanta, además ese juego que se hace, esos guiños que hay entre youtubers con los que precisamente os disfrutamos. La habitación, el setup, etcétera, 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 y me gusta mucho, así que seguiré disfrutándote. Aquí me tienes para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, y hablabas de que de aquí a un año nos reiremos de eso. Vamos a guardar esta entrevista, David, esta entrevista la tenemos que dejar guardada, y el año que viene tienes que venir en mayo del 2023, del 2024, para ver cómo hemos cambiado. Pues cuenta con ello, será muy gracioso, te lo aseguro. Seguro que tú estás más joven todavía. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Nosotros continuamos en dos que sí, uno que no. Lo podría haber dicho la inteligencia artificial, pero esta vez lo he dicho yo. Antes de pasar a publicidad, dejamos de hablar de algo del futuro para hablar de algo del pasado, para hablar de lo que nos han dejado nuestros antepasados. Ese es nuestro acervo. Muy buenas, nos encontramos una semana más aquí en Acervo, este espacio dedicado a la cultura, a todos estos saberes tradicionales que han llegado a nosotros, a nuestros días, y que desde la Asociación Etnográfica Don Sancho llevamos 30 años recopilando todo este patrimonio que hemos sabido conservar en la provincia de Zamora. Hoy lo vamos a dedicar a un instrumento tan conocido y tan icónico del folclore español, que a su vez tiene en Zamora una gran variedad de formas, y vamos a explicar un poquito cómo eran las castañuelas tradicionales que nos podemos encontrar en las diferentes comarcas de Zamora. Lo primero saber, bueno, las partes de la castañuela. Cada una de las dos partes son las conchas, y luego aquí tenemos las orejas, serían esta parte de aquí arriba, donde van enganchados siempre los ataderos para engancharlo, el cuello, la parte más estrecha, y luego en la propia concha de la castañuela, incluso la barriga de la castañuela, cuando de alguna manera está más abultada, ¿no? En el reverso tenemos el corazón, que es esta parte vaciada, que es la cual provoca que haya sonido, que vibre la madera, porque el aire tiene que salir de alguna de las maderas. Así que bueno, vista los corazones, las conchas, las orejas, el cuello, podemos empezar a estudiar diferentes catalogaciones y diferentes formas que nos encontramos en las castañuelas en la provincia de Zamora. Estas en concreto son las castañuelas antiguas, con madera de fresno, que había un montón en Zamora, y aprovecho, pues si hay alguien que nos está viendo que tiene castañuelas antiguas, pues bueno, que nos busque para, bueno, lo que hacemos es simplemente, no necesitamos tenerlas, ni muchísimo menos, es solo irlas a fotografiar y medir para coger y poder catalogar. Como pueden ver en todas estas fotografías que vamos a ir poniendo, son diferentes pares de la provincia de Zamora, que las vamos midiendo, las vamos estudiando, para que si alguna vez alguien quiere hacer unas castañuelas tradicionales de Zamora, tenga modelos fidedignos con todas las medidas para poder hacerlas. Es una pena que, bueno, pues gente que baile o que le guste tener unas castañuelas compre unas sevillanas por desconocimiento, y ya que tenemos en Zamora
una grandísima variedad de modelos, con tallas lisas, con diferentes formas, que la verdad es un rico patrimonio que esperemos que poco a poco esto se pueda publicar y que todo este trabajo lo puedan tener todos ustedes. Vamos a ver también diferentes formas, diferentes castañuelas que nos hemos ido encontrando por la provincia de Zamora. Así vemos, están todas con las medidas, el corazón, corazones cuadrados, corazones en pico, diferentes tallas que nos encontramos, esta en concreto en Villabuena del Puente. Podemos encontrarnos también diferentes castañuelas, cómo van los vaciados de dentro, con todas las medidas en milímetros, cómo se va haciendo, las formas que tienen de decoración por fuera, como en este caso una factura sayaguesa. Encontramos también formas como las de Argañín, con unas, una especie de estas formas tan estilizadas, pero llevamos 130 pares antiguos de la provincia de Zamora. Aquí vemos ejemplos, también sayagueses, desde Villar del Buey. Nos encontramos, vamos sacando todas las curvaturas de las piezas para que no solamente sea la planta de la castañuela, sino que también la elevación de cada uno de los pares, y junto con todos los datos de todos los propietarios que nos han dejado fotografiar y medir todas estas piezas. Seguimos con piezas sayaguesas de Villar del Buey, con talladas con pájaras, con animales, con corazones, con flores octapétalas, hexapétalas, que nos podemos encontrar como en estos ejemplares recogidos en Cibanal, que incluso llevaban una pajarita por dentro en el corazón de la castañuela. Y vemos una variedad, esta de roelos, que también nos dejaron medir y fotografiar. Y bueno, vemos la verdad una gran variedad en todo este trabajo que estamos llevando a cabo. Desde Muga de Sayago, desde Pozo Antiguo, o sea, una gran variedad de formas diferentes que dan un valor a este instrumento que aparece aparentemente tan sencillo. No nos hemos encontrado en la provincia de Zamora dos castañuelas iguales, así que les animo a que sepan valorar si tienen alguna en su casa, y si nos la dejan fotografiar y medir, estaremos encantados. Con esto lo dejamos esta semana, así que disfruten, tengan buen día y ya nos vemos. Tiempo de analizar la actualidad informativa, tiempo de nuestro flash. Cristina Calvo, cuéntanos cómo ha sido la jornada de hoy, cómo está siendo. Hola, buenas tardes, Rafa, saludos a todos. Bueno, pues de nuevo una jornada intensa informativamente hablando. Lo más destacado de este día es que hemos conocido los datos del pasado mes de abril, unos datos positivos en la provincia de Zamora. El paro ha descendido en 328 personas durante ese pasado mes. Lo ha hecho en todos los sectores, muy especialmente en el sector servicios, donde se ha reducido el paro en 153 personas, sin duda impulsado por la Semana Santa. Pero como decimos, se ha reducido el paro en todos los sectores, también lo ha hecho en Castilla y León y en España. Y hoy otra imagen destacada nos la han dejado los funcionarios de justicia, que a primera hora de esta mañana protestaban, así como los estáis viendo, a la puerta de la Audiencia Provincial. Protestan porque quieren que la nueva ley que se está impulsando de los juzgados sea consensuada por el Gobierno con los sindicatos. A todo ello añaden salarios justos y adecuados para sus funciones. Una huelga que afecta a este sector de funcionarios de justicia, que cuenta en la provincia con 220 trabajadores, 160 de ellos en la Audiencia Provincial de Zamora.
Y seguimos, todavía no estamos oficialmente de campaña electoral, pero lo parece, porque prácticamente todos los días tenemos que contarles actualidad relacionada con los distintos partidos políticos. En las últimas horas, destacada la visita que ha tenido el Partido Popular, ha sido en Benavente, a primera hora de la mañana en Puebla de Sanabria, y luego a última hora de la mañana, Ana Vázquez, la secretaria de Interior del Partido Popular, ha estado en Benavente arropando a Beatriz Asensio, la candidata a la alcaldía de Benavente del Partido Popular. Aquí ha hablado de la necesidad de luchar contra el aumento de robos y contra el fenómeno Ocupa. Eso era el PP. El PSOE también en las últimas horas ha celebrado un foro sobre urbanismo y movilidad. Ha contado con la presencia, entre otros, del concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, y aquí han intercambiado experiencias. Entre otras cosas, el PSOE apuesta por una ciudad más cómoda y por potenciar el transporte público. Vamos a seguir en los próximos días con muchos avances de cara a las elecciones, os lo iremos contando en nuestros servicios informativos, pero antes de despedirnos, también una imagen que hoy nos ha gustado mucho, que llama la atención, es esta, el cartel anunciador de las fiestas del Toro Maromado de este año. Es una obra de Javier de Castro, natural de Santa María de la Vega. Ha sido elegida por el jurado entre los 38 diseños presentados al certamen. Bueno, pues ese cartel, Rafa, que ya nos vale para ir calentando motores de cara a esa próxima gran celebración en nuestra provincia, como es las fiestas del Toro Maromado de Benavente. Parece que ya está asomando la maroma por debajo del matadero, así que nos queda ya poquísimo para disfrutar de Rencoroso en la calle. Cristina, muchísimas gracias, y ya estamos viendo que no todo es pre-campaña electoral, que también se celebran fiestas y se celebran cosas divertidas. Sí, tenemos más cosas que contaros en los informativos. Gracias, Rafa, buenas tardes. Gracias a ti, nos vemos. Aquí ha llegado dos que sí, uno que no. Hemos recordado que hoy es el día de Star Wars y hemos visto cómo la ciencia también está relacionada con la ficción de Star Wars. También hemos sabido que se puede sobrevivir en una galera en el Mediterráneo en la época de las cruzadas, y hemos acabado conociendo o intentando conocer un poco más de la inteligencia artificial. Así ha sido, dos que sí, uno que no.